don Héctor, para ir conversando un poquito en el viaje. ¿Usted se acuerda, más o menos, a qué año entró, a qué edad entró a bombero? Bueno, es que en un comienzo habían dos compañías acá que se habían fundado no sé cuándo. Bueno, los bomberos eran del 45, pero acá hay una compañía que se formó después, pero estaba mal, ya no andaba muy bien. ¿Ya? Entonces ahí en una oportunidad, bueno, yo tenía, estábamos los 18 años parece, 17. Y por ahí lo invitaron a que fuéramos para una elección. ¿Ya? Que había que elegirlo. Porque estaban las dos compañías, hay que elegir el superintendente y los cargos principales. Entonces ahí hay que quedar dos de cada uno y al final se hizo eso, pero no resultó mucho porque después igual la cosa anduvo mal. Y después ya don Modesto Carreño, que era uno de los fundadores, él le llamó después dijo ya, el que quiera seguir de bombero, ¿ya? Que continúe, sea de la primera o la segunda de septiembre. Y ahí nos juntamos los pocos que quedamos y ahí continuamos ya de firme con la otra y la segunda de ese tiempo se terminó. Así que la primera nomás, que fue por ahí en el año 60 y tanto, 60. Modesto Carreño, que era el fundador y todo, que el hombre que quería que Pichilemu funcionara, ya dijo, puso esa carta, se elimina la segunda y el que quiere la primera y el que hace segunda, que quiere irse a la primera, se va a la primera y ahí se forma nuevamente la primera compañía y quedaron uno de segunda y algunos de primera. Teníamos mucho en esos tiempos para comenzar, porque hay que comenzar. ¿Era muy difícil la convivencia en aquella época? Claro, es que parece que no estaba bien de acuerdo porque había muchos problemas ya, entonces no asistían ni ninguno ni los dos. Y empezamos ya a funcionar y después ya empezaron a llegar más jóvenes a la compañía y ya siguió firme después. De a poco se fue, en los 80 y tantos, en los 60 y tantos fue el problema. Y ahí, bueno, estaban los mismos que están ahora más antiguos, que eran de la primera, que quedaron ahí, porque estaban Enrique Vargas, don Domingo, estos venían de la primera, estaban ya. Y ahí los firmamos. Ya quedó la primera firme y ya sin problema. ¿Qué cargos tuvo usted? Yo tuve cargo administrativo casi nomás, tuve tesorero del cuerpo, director de la compañía, tuve secretario también del cuerpo, y la compañía también tuve antes. La compañía tuve de director de la compañía y después del cuerpo de la parte administrativa, nomás estuve con cargos como para... No estuve de secretario del cuerpo y de secretario estuve parece como todo, ni me acuerdo ya, como 2 o 3 veces. Ya no, después ya no era problema. Después ya quedó bien, se construimos bien y llegaron muchos más voluntarios, a poco fueron llegando y ya después estuvimos bien y tuvimos muchos años que seguimos después ya en estos últimos años atrás, antes que llegara esta cuestión de enfermedad que hubo, pues íbamos todos los años, lo llevan a la central ahí en Milipilla, Barayana, que hay una parte, lo llevan todos los años, lo llevaban para allá, pues, a los voluntarios acá que pudiéramos ir y íbamos para allá. A una convivencia. La convivencia que hacían allá, nos atendían súper bien un día y con una atención buena y conocimos bien esa parte ahí de... Usted tiene que conocerla y pues que
está ahí en el camino que va a Santiago de Melipilla para allá. Sí. A la ANB. Claro, pasado el puentecito ahí. Sí. Ahí estuvimos 8 años y después cuando vino esta cuestión, que de ahí ya no han llevado más. En Pichilemu había mucha, como será ahí en el bajo, llovía mucho y quedan todas esas casas en el agua. Inundada. Aquí también donde está el 9, todas esas partes de abajo ahí, la playa Prata, ya todas esas partes eran puro parte casi de la laguna, o sea, de acá del agua que llegaba del mar. Entonces nos tocaba y claro, y después pasaba el invierno y llegaba mucho a hacer casitas por ahí, hacían casitas de madera y cuestión. Incluso una vez nos tocó un caballero que hacía pan y yo tuvimos que ir a sacar la harina al hombro ahí con el agua hasta la mitad con ella al hombro ahí donde está que era el banco antes, por esa parte salíamos, que está esa parte ahora que está la cuestión de forestal. Ahí en el banco antes, por ese lado salíamos con los sacos al hombro para arriba. Y así lo batíamos así nomás, pues, con ropa nuestra y teníamos una chaqueta, pero íbamos a todas las paradas. La señora siempre entendió la salida, la reunión. Claro, sabía todo y eso que no había en esos tiempos ni teléfono ni cuestiones que comunicarse, pero igual no no teníamos problema con la señora en ninguna cosa. Y él quería ser bombero, por eso quedamos para toda una vida casi, porque realmente nos gustaba y no tuvimos problema con nadie. Y eso lo hacía ser cada día mejor y tratando. Y después ya empezaron a llegar más voluntarios, porque los más que ahora son más jóvenes. Ustedes, en estos tiempos ya quedamos pocos ya. Esos mayores que quedan Enrique Vargas, Don Toco, sí, que eran mayores que yo y que están ahí un poquito mayores y los demás fueron falleciendo, los que eran dirigentes o que eran caballeros de la farmacia, otros que eran gente más o menos ya todos con que trabajaban en locales comerciales y todo, o sea que eran dueños, pero siempre ellos no había problema y lo pasábamos bien. Pero en ese sentido no nada que hacer. Ahí lo batíamos bien, sí, lo pasábamos bien ahí. El bombero nunca ha sido para pasarlo mal. Después como llegaron los jóvenes más, y ahí sí le íbamos de a poco, todos los años llegaba alguien. Está el mismo Harry Galaki todavía está ahí, después ya joven también entró a ser voluntario. Y así que quedan quedando varios todavía antiguos. Claro que no es la misma antigüedad, pero... ¿Qué opinión le cabe sobre los chicos más nuevos que van entrando a la institución? Es que yo creo que ahora, no sé si algunos entran, no sé si... encuentro pocos niños, poco responsables algunos. ¿Ya? Sí, porque antes, bueno, como antes era más conocido, era más el pueblo, ahora poco se conoce unos con otros, porque ahora es grande. Nosotros los conocíamos todos de chicos, entonces que entraba ahí al tiro le decíamos, no, pues tiene que haber un respeto y mantener, y el que puede llegar a ocupar un cargo tenía que responder, si no, luego lo sacamos. Pero generalmente los que asumían siempre cumplían con eso. Porque ahora mismo veo los cabros, no sé, algunos, no sé si eran dirigentes o no, pero algunos que poco responsables para asistir y todo. Antes habían llamado y íbamos y hacíamos como fuera la cosa. Que muchas veces los tocaba incendios, me acuerdo que una vez hubo un incendio en la barraca y llegamos todos, fue en la noche, hubo un incendio y yo incluso estaba en un casamiento de un hijo del caballero de la barraca y hasta con corbata estábamos arriba de la casa vaya apagando la cuestión, que llegábamos ahí como fuera. Y en ese tiempo hay que andar a pie o mucho en bicicleta porque no teníamos vehículos. Pocos, algunos
había, pero poco. Y los carros, era un carro que había en la compañía nomás, un carrito chico, que era bueno sí, pero con ese los batíamos para todo, para ir afuera, para los llamados que hubieran donde hubiera, ya que tratábamos de llegar como fuera. Ese fue uno de los que de la barraca que justo se lo empezó a quemar, que era la barraca Pichín, la única barraca que había, pero por lo menos la salvamos y salvamos las casas que estaban al lado. Todas que estaban pegadas, que hubo que sacarle las cosas de todas las cosas que tenían adentro. Y se les sacó las mercaderías y todo, y ahí también y se quemaron, pero parte del donde está el asunto del trabajo de ellos nomás, por la casa también la salvamos un poco, la salvamos, se quemó pero un poco. Y así otras casas que de gente conocida que habían incendios salíamos, y lo otro era los inviernos que más ahí los tocaba harto porque llovía mucho en esos tiempos, no sé si. Y ahí lloviendo ya sabíamos que teníamos que ir a sacar gente, niños, sacarlos en brazos, llegar con ellos a alguna parte. Y Pichilemu también era más, no sé, el mar salía más afuera parece porque llegaba más acá, entonces por ahí mucha gente que empezó a hacer casa a la orilla y todos quedan en el agua y hay que ir a sacarlos. De alguna forma sacar las personas que habían y que no pasara nada, pero en eso había, por lo menos los que eran bomberos llegaban, como fuera llegaban. Incluso una vez que se cortó la luz, se cayó el tren ahí que antes corría tren para acá, y había 3 túneles, y ahí en el túnel, uno de los túneles se cayó con la lluvia que había, y partimos en la noche para allá en el tren, y quedó por suerte acá una claro, llegó quedan unas partes donde llegan animales, porque antes llegan de acá las sales y animales en tren, los carros, había carros especiales, para hallar sal, para hallar animales, para hallar ovejas, para hallar todo. Entonces quedan acá y quedó una máquina por suerte, y de ahí esa máquina se instaló y los partió con los que quisiéramos ir. Y partimos para allá un poco, no muchos, éramos como 10 los que fuimos. Incluso fue hasta el doctor, lo llevamos para allá, porque llevamos al doctor en esos tiempos que había, porque el doctor también estaba de edad ya, pero también era bombero, por lo menos le gustaban estas cosas, no iba a las llamadas, pero. Y lo llevamos a él para allá también, por si acaso habían personas que estuvieran muy graves. Y allá llegamos antes. En el puente La Mula. Claro, y llegamos allá con él y tuvimos que bajar ahí, y bajarlo, ya hemos filmado entre todos 3 porque hubo que bajar a una quebrada, pues a pie, para subir hasta el otro lado donde está la cuestión del traído abajo, que el tren fue la máquina del tren, y este punto, la cuestión que llevan el equipaje atrás, y menos mal que el carro de primera quedó arriba, y la de segunda también, porque era ya segunda, parece, primera y segunda nomás, porque no llevaba mucho porque era invierno. No, sí, íbamos así con lo que teníamos a mano y las manos de uno. Y llevamos este día, salimos allá medio, algunos con casco, otros sin nada, y partimos para allá los que fuimos. Para poder sacar a la persona que está. Claro, porque algo tenían que haber, y sin saber, solamente llamaron por la misma cuestión de teléfono que tenían los trenes antes, que llamaban, y eso alcanzaron a llamar que se había caído hacia esa cuestión grande del túnel abajo, porque con tanta lluvia fracasó la cuestión. Y son 3 túneles, pero pasaron los otros 2 y en el último cayeron. Y ahí ya se terminó el tren para Pichilemu, después ya nunca más se puso tren. Claro, que nada, después le hicieron no arreglarlo y cuestiones, pero menos mal que no murió nadie. Gente bien alguna que quedaron apretados, sí, pero no como morirse. Y batallamos. Incluso ya habíamos llevado al doctor de acá por si acaso, y fue, lo acompañó, pero de afuera vino la máquina también a ayudarnos, se comunicó para allá y vinieron a buscar los que estuvieran mejores para allá, los que pudieran llegar a un hospital.
¿Y había mucha gente? Sí, no era mucho lo que venía, pero serían unos 15 serían. Ni me acuerdo bien, pero pasajeros, pero grave. Iban algunos más o menos que se habían pegado en las piernas porque los carros los quedan adelante. Pero el maquinista por lo menos no quedó apretado, pero nosotros lo sacamos, pero no fue tan grave. Y también lo llevaron afuera, los que han venido de afuera lo llevaron en las máquinas que traían ellos para llevar a la gente que estuviera. ¿Cuántas horas estuvieron trabajando en ese rescate? No, ahí trabajamos, sí, porque eso que avisaron, en ir allá, en llegar, y todavía está el maquinita está pegado en el asiento, pero no podía salirse de ahí, pero menos mal que la apretadura no fue tan grave que lo liquidara. ¿De cómo ha ido viendo la evolución del cuerpo bombero en estos 80 años? Bueno, es que acá estuvo bien, pero es que ahora últimamente ha estado medio complicado. Bueno, es que todas las cosas ahora estos últimos años se ha ido para abajo, todas las partes, porque no sé si la misma juventud que a veces quiere participar en cosas y no es como antes, que antes uno si pertenecía a una cuestión, no le importaba lo que pasara, una cuestión que llegaba y participaba. Entonces esa es la diferencia que hay de ahora con lo que era de antes. ¿Qué opinas de si un bombero de Chile debe ser pagado o no? No, yo prefiero que si hay gente que quiera ser bombero, prefiero que sea así, porque uno se da cuenta con los forestales. Nosotros a los incendios, cuando hay que ir, o sea, cuando teníamos que ir, y todavía parece que cuando teníamos que ir, fuera la noche, el día, el forestal en la noche no le sale a un incendio, porque ellos pagan las 8 horas, no sé cuánto es lo que son. Claro, con AFA. Con AFA, claro. Entonces, y muchas veces que íbamos con ellos y después ellos tenían la hora y se venían, porque íbamos los voluntarios de acá nomás trabajando en la noche, porque hay muchos incendios grandes que se hacían forestales y a veces de trigo que habían y cosas así, pero ellos no importaba esa cuestión de partían, no. Salíamos de acá para todos los alrededores, incluso hasta Paredones, digamos, estos tiempos después Paredones fundó una cuestión de bomberos también. Pero antes, si había que ir para allá, hasta allá llegábamos y recorría todo. Claro, Pichilemu no era mucho más chico al comienzo, pocas casas, menos casas como ahora, porque ahora está todo grande, está unido con Cahuicas. Entonces, pero igual ahí, por eso acá siempre te ha gustado, y todos los que entran ahí sabiendo que ahí no se les va a pagar un sueldo, sino que sigue siendo de vocación. De vocación, porque a uno le gusta y cumplir, pues si uno está en eso y se comprometió, tiene que responder a los actos. El llamado que usted decía antes, nosotros lo llamaban y a la hora que fuera salíamos, de noche, la hora que como estuviéramos y como de alguna forma llegábamos. Sí. Usted el año pasado cumplió 60 años de servicio, sí. Recibió un homenaje, sí, en el Congreso. Sí, en el Congreso me llamaron acá al súper y me llevaron para allá. De allá me estuve con los... ¿Cómo recibe ese reconocimiento? No, ¿El Congreso de la República de Chile? Claro, y además que habíamos de todo, bueno, era para todo Chile de los 60 años, de 60 años, no mayores, porque los mayores de 60 ya estaban muchos ya postrados, otros habían muerto. Entonces, ahí se hizo desde Valparaíso, no, de Viña, ¿sí?, hasta Curicó. Lo hicieron acá, los otros lo iban a hacer en sus partes, porque si no iban a tener que muchas personas mayores, porque incluso los que estábamos ahí, había muchos que ya habían entrado bomberos ya después de 25 años, una cosa así, entonces ya tenían 80 y tantos años. Entonces todo eso también ellos fijaron allá, entonces hicieron esto y le dieron a los que estaban en la edad y puedan ir, y a los demás, algunos de los que no, yo creo que les enviaron para su
compañías hay algunos que no pudo ir porque está enfermo, por alguna cosa. Sí, se ha integrado la mujer, no, y antes, incluso antes de integrarse como bombera la mujer, antes nosotros formamos también la señora de nosotros y teníamos un grupito como, pero ellas no salían a incendios, pero ahora ya se fundó que las mujeres también ahora pueden ser bomberas. Se refiere a lo que fue en su momento la rama femenina, ¿no? Claro, entonces la rama femenina nomás, sin ser bombero como para salir a incendios y cosas así, sino que para cosas de ayudar, si hay alguien enfermo, alguna cosa así. Todo sirve cuando se quiere trabajar. Y así como hay así bomberos que no les gustan, también hay mujeres que creen que la cosa es muy simple, pero no es tan simple. Pero igual hay algunas muy buenas también, como todo, en todo orden de cosas es así. Pero lo importante es que a veces la juventud es la que ha estado más mala estos últimos años, en todo orden de cosas. No creo que un bombero nomás, tiene que en todo orden de cosas que uno está viendo en los colegios, cosas como que se perdió un poco la responsabilidad, pero acá en bomberos hay bastantes bomberos acá en la primera, por lo menos se vieron harto desfilando. Considero que que el bombero es una institución que yo creo que cualquier país la quisiera tener así como Chile, porque acá todos vamos porque nos gusta y queremos ser, no porque nos paguen.